vez más al País del Revés. Dejando de lado los temas literarios, vamos a enfocarnos en lo político, sobre todo por una razón. En el mes próximo, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, va a tener su Asamblea Nacional, donde van a marcar los lineamientos para la elección del que será su candidato a presidente. Y además, formalmente en octubre de este año, va a iniciar el proceso electoral donde se renovará la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. Vamos a empezar por eso con el Partido Revolucionario Institucional, que es o que han denominado el partido a vencer, aunque en realidad no lo es tanto, porque depende siempre el PRI de tener una presidencia fuerte. Recordemos que cuando Zedillo se separó, se alejó del PRI, perdió fuerza, empezaron a verse mermar sus posibilidades y finalmente en el 2000 perdieron la presidencia con Vicente Fox. Hoy, aunque Enrique Peña Nieto llegó con muchas expectativas, con una buena ventaja, ha venido decayendo y hoy su calificación está incluso por debajo del 20% de aceptación, lo que hace que el PRI en realidad no esté tan fuerte. Hoy sí podemos decir que en el PRI, que tradicionalmente tiene políticos de gran trayectoria, de mucha experiencia, etcétera, etcétera, que engordan en el argot político la caballada, en esta ocasión esa caballada está flaca. ¿De quién podemos hablar? De Miguel Ángel Osorio Chong, hidalguense, exgobernador, secretario de Gobernación, con una buena trayectoria y con mucha experiencia en operación política. Es quizá, hoy por hoy, el político priista que está mejor posicionado y mejor calificado entre los propios priistas y fuera de ellos. ¿Qué tiene en contra para poder alcanzar una candidatura o esa candidatura? Que es secretario de Gobernación, que a él le toca el desgaste, le ha tocado sufrir todos los asuntos de crisis política, como ha sido Ayotzinapa, como han sido los problemas y las matanzas con el ejército, como han sido otros asuntos tales como el narcotráfico, la guerra contra el narco, las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, el asunto del Chapo, todo eso él lo ha tenido que cargar y que resentir, y pese a ello sigue siendo el mejor posicionado. Por eso muchos apuestan a que él tendría que serlo, porque es también otra vez en el argot de la política un político, es decir, no es un técnico, no es un economista, es un hombre que sabe hacer política, y para muchos eso es lo que necesita el país. Otros en el PRI que ya no son de ese grupo, de Miguel Osorio, que es de un grupo de hidalguenses que han ido alcanzando puestos importantes a nivel federal, es el grupo Atlacomulco, que es de donde viene el presidente Peña del Estado de México, y ahí se inscriben, por ejemplo, a quien dicen que es el favorito, el predilecto, aquel al que el presidente está encaminando, por ejemplo, es Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, que también no ha visto muy fácil el panorama, pero que últimamente, tratando de articular la reforma educativa, tratando de articular estos nuevos cambios en el sistema de aprendizaje para los niños, ha ganado reflectores, se ha posicionado bien, es un hombre joven, no sé si o no sabemos si tenga mucho carisma, pero es, en los términos de los que saben, el favorito del presidente. Otro hombre de ese grupo Atlacomulco, pues es Luis Videgaray, que es el hombre de todas las confianzas del presidente Peña desde que era gobernador en el Estado de México, economista, pero que sufrió sobre todo como gran descalabro el asunto de traer a Donald Trump como precandidato a Los Pinos, que maltrató a Peña Nieto, Trump, y que para muchos el haber venido a México y tomar esa postura fue en realidad lo que lo catapultó para ganar en Estados Unidos la presidencia. Entonces también tiene ese estigma fuerte, y no es un político, no es carismático, es un hombre técnico. Entonces eso tampoco lo pone mucho en la primera línea. Y también está el gobernador todavía del Estado de México, Erubiel Ávila, que sí es un político, que ya una vez, por el sentido pragmático del presidente, fue elegido para ser
candidato a gobernador del Estado de México, y que ahora por ese mismo pragmatismo podría ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque también es un político, porque sin ser del grupo Atlacomulco se ha ganado la confianza del presidente, y porque en realidad en las encuestas es el segundo mejor posicionado después de Osorio Chong. Y detrás de ellos ya vienen otros con los que han jugado, que difícilmente lo serán porque no tienen una identificación partidista. José Narro es ex rector de la UNAM, secretario de Salud, pero es un hombre mayor que no tiene una gran identificación con el PRI, pero que por eso mismo no es visto ni como corrupto, tranza, etcétera, etcétera, y ni siquiera como político. Entonces podría ser una carta distinta. Y el otro, que es José Antonio Meade, secretario de Hacienda, que no es priista, pero ha acompañado al presidente en todo el sexenio y también fue secretario con Calderón, que podría tener o ganar cierta simpatía en el PAN, pero quién sabe si entre el priismo permee. Los priistas son celosos, la asamblea que viene en agosto nos lo va a demostrar. Hay quienes quieren reforzar los candados para que solo sea un priista el que pueda acceder a esa candidatura, y hay otros que quieren abrirlos para abrirle la puerta a Meade. Ese es el punto focal de lo que será la asamblea en agosto del Partido Revolucionario Institucional. Ahí se centra, en realidad, la reunión. No tanto en los estatutos, no tanto en la ideología, sino en saber si habrá candados o cuáles serán los lineamientos para elegir al candidato. Ahí empieza, en agosto, la carrera presidencial. Y a partir de ahí los demás partidos y las alianzas se irán conformando para vencerlos, porque así lo han puesto como el partido a vencer. En la siguiente entrega vamos a ver qué pasa en el PRD, qué pasa en el PAN, qué pasa en Morena y qué pasa con los independientes, para ir abriendo boca en lo que será un proceso presidencial sin duda intenso, difícil y de pronóstico reservado. Gracias por acompañarnos, sigan compartiendo, sigan dando like, suscríbanse, este es Su País de Revés. Muchas gracias.